Capítulo 196. Hay un dragón. 1. Las nubes de la guerra cubrieron el territorio en Ituse. El continente occidental estaba tranquilo en el exterior desde la proclamación del reino de Rohan. Sin embargo, eso fue solo la calma antes de la tormenta. Rain City, la ubicación del castillo en Ituse. Los hombros de todos los ciudadanos dentro de la ciudad estaban acurrucados por el miedo. Los ciudadanos que caminaban solos o en grupos de 3 o 4 tenían expresiones extrañas en sus rostros. El miedo, la preocupación e incluso alguna otra emoción eran visibles en sus rostros. Uno de los ciudadanos que había estado caminando con un amigo se apretó más la chaqueta debido al clima frío mientras miraba lentamente a su alrededor. Podía ver la muralla del castillo recién fortificada. Era una pared alta y gruesa. También podía ver soldados y caballeros caminando sobre la pared. La mirada del ciudadano luego se dirigió hacia el cielo. Comillas. Alguien con un cuerpo tan débil está haciendo tanto. Su amigo dejó de caminar y miró al cielo también después de escucharlo hablar. El alto muro del castillo rodeaba toda la ciudad de la lluvia, Rain City. Sin embargo, incluso esa pared no pudo alcanzar el cielo. Los ciudadanos podían ver el nublado cielo gris invernal. Los wyverns van a invadir a través del cielo. No pudieron evitar sentir miedo. Sin embargo, hubo una luz plateada que les llamó la atención incluso más que el cielo nublado. Rain City. Esta ciudad podría considerarse de tamaño pequeño. Un escudo de plata tenue rodeaba la ciudad. La otra emoción que se hizo visible en los rostros de los ciudadanos junto con el miedo y la preocupación fue el alivio. Comillas. No dijeron que tose sangre cada vez que usa el escudo. Ese es el caso. Su amigo respondió con una expresión tranquila. El ciudadano clavó la mirada en el cielo y empezó a hablar. Ya han pasado 3 días. Los territorios del norte del reino de Rohan se convirtieron en los lugares más peligrosos después de que el príncipe heredero Alberu mostrara el vídeo de los wyverns y afirmara que el reino de Rohan no perdería. La región noreste fue la región con mayor riesgo de ataque. El reino enemigo de Norland. El territorio en Ituse en la región noreste era el territorio más cercano a Norland que estaba al otro lado del bosque de la oscuridad. Por eso los ciudadanos no pudieron evitar estar en un estado de caos. Sin embargo, Rain City había sido cubierta por una luz plateada desde la noche de la proclamación. No tenían idea de cuándo comenzaría la guerra. El escudo plateado no había perdido su luz ni por un momento durante estos últimos 3 días. No se desmayará si usa un escudo tan grande. ¿Por qué no lo activa cuando vienen esos bastardos del norte? Su amigo negó con la cabeza y respondió. No puedes decirlo. No quiere vernos lastimados ni a nosotros ni al territorio. No pudo decir nada a la respuesta de su amigo. Mirar al cielo le dijo que eso era cierto. Incluso los altos muros del castillo no pudieron detener a los wyverns. También había solo unos pocos magos en el reino de Rohan que podían atacar algo en el cielo. Por eso el joven y débil maestro Kale estaba abusando de su antiguo poder. El corazón del ciudadano estaba enloquecido. En ese momento, uno de sus otros amigos agregó casualmente. Pensé que era basura. El ciudadano no pudo evitar gritar hacia su amigo. Malo. ¿Cómo pudiste? Añadió un tercer amigo. Lo miré y me dijeron que era alguien que arrojaba botellas a los gánsteres. ¿Cómo es eso de ser basura? ¿No rompió él también cosas? Escuché que incluso derribó las puertas de algunas tiendas. Bueno. No pudo replicar la declaración de su amigo. Para ser honesto, el joven maestro Kale realmente era basura. No podrías borrar ni cambiar tu pasado. Sin embargo, no fue suficiente menospreciar su sacrificio actual. Debe haber vuelto en sí. Ahora es nuestro joven maestro, Nim. Tienes razón. Nuestro Lord Nim es una buena persona, por lo que su hijo, el joven maestro, Nim, también debe haber aprendido algo de él. El ciudadano asintió con la cabeza para estar de acuerdo con su amigo mientras miraba los avisos colocados alrededor de Rain City. Era una de las pocas personas que sabía leer. Este era el mensaje de los avisos.
Menor que el castillo Enituse proporcionará alimentos a los ciudadanos hasta que el territorio vuelva a la paz. Mayor que Enituse Estate había abierto las puertas de su almacén. La cantidad de comida que habían almacenado era lo suficientemente abundante como para dar tal proclamación sin tener una fecha de finalización determinada. El ciudadano miró hacia la puerta del castillo. Había multitudes de ciudadanos que habían venido después de enterarse del escudo de plata. Este fue el caso a pesar de que la brigada de los caballeros Wyvern definitivamente enfocaría sus ataques en Rain City y no en las aldeas rurales. Todavía optaron por reunirse debajo del señor del territorio. Además, había muchas carretillas llenas de comida del almacén de Enituse que se dirigían hacia diferentes puntos del territorio. También había herramientas agrícolas en algunas de las carretillas. Tenemos que empezar a cultivar en primavera. Las palabras que el conde de Ruz había dicho mientras entregaba algunas herramientas agrícolas a los ciudadanos se estaban extendiendo como la pólvora. Esas palabras simbolizan un mensaje en la mente de los ciudadanos. Después de la guerra. Durante la primavera que vendría después de este invierno tardío. Podrían volver a sus vidas en ese momento. El ciudadano volvió a mirar al cielo. Escuché que estaba trabajando duro a pesar de que tenía dolor. Rezo para que esté bien. Kale Enituse. Se dijo que el hombre que actualmente era el comandante militar de la región noreste estaba luchando pero continuaba manteniendo el escudo. Y este rumor se había extendido más allá del territorio de Enituse y la región noreste hasta el resto del reino de Rohan. Asterisco asterisco asterisco. Por supuesto. Muy molesto. Kale Enituse había difundido este rumor él mismo. Kale estaba usando su habitación en el castillo como su oficina. Se reclinó en un cómodo sofá y comenzó a hablar. El joven maestro Eric Wilsman debería estar bien, ¿verdad? Estoy seguro de que sí. Kale miró hacia el sonriente Ron y no pudo evitar pensar que era un anciano aterrador. En cuanto a sí mismo, era una mala persona. Tenía el mando militar y, sin embargo, solo daba órdenes. Una vez que lo hizo, el joven maestro Eric y el señor de Ubar siguieron sus órdenes para crear pautas detalladas para enviar a los territorios. Además, Ron fue el primero en verificar esas pautas mientras que el príncipe heredero Alberu fue el segundo. Ron había sido una vez el jefe de uno de los 5 hogares de asesinos más importantes del continente oriental. Tenía más experiencia en conocimientos militares que Kale. Además, el príncipe heredero Alberu estaba concentrando todo en la región noreste que tenía las mayores posibilidades de ser invadida primero. Es realmente agradable cuando otras personas hacen cosas por ti. Kale estaba actualmente relajado. La sonrisa de Ron se volvió fría tan pronto como la mirada de Kale se apartó de él. Su mirada se centró en Kale, que parecía estar ahogado en documentos mientras leía detenidamente las pautas y daba órdenes adecuadas que coincidían con el panorama general. Podía ver la expresión pálida de Kale. Tap, tap, tap. Habían pasado 3 días. Raon estaba golpeando el suelo con la cola desde la esquina de la habitación. On y Hong estaban haciendo lo mismo. El dragón negro estaba actualmente lleno de quejas. Comillas. Eres un humano estúpidamente bueno. Él tiene razón, eres estúpido. Es frustrante. On y Hong intervinieron también mientras Raon seguía mirando la espalda de Kale. Raon había dicho que daría un paso adelante para destruir a los enemigos. Sin embargo, esta fue la respuesta de Kale. No, podría estar en peligro si se muestra. Kale había sonado muy severo. Raon había respondido a eso. ¿Quién y qué pondría en peligro a un gran y poderoso dragón? Sin embargo, Kale no tenía planes de revelar a Raon cuando todavía no sabía mucho sobre la corona que bebía sangre de dragón. No había tenido tiempo para encontrarse con el antiguo dragón Eruhaven. Además, necesitaba crear héroes esta vez. Eso les daría a esas personas una forma de vivir una vida pacífica. Eso también ayudaría al reino de Rohan a fortalecerse. Elfo oscuro. Nigromante. La tribu tigre. Y el territorio Enituse. Esos eran los nombres de los héroes que Kale planeaba crear. Quería estremecer los corazones del reino y del continente. Era necesaria una historia emotiva para hacer tal cosa.
Kale miró rápidamente el documento final antes de recostarse en el sofá. El escudo indestructible definitivamente se había vuelto más fuerte que antes. Tal vez fue porque no necesitaba bloquear nada en este momento, pero mantenerlo así no era tan difícil. Por supuesto, todo esto fue gracias al corazón de la vitalidad. Estaba bien incluso sin dormir mucho estos días. Solo 1 o 2 horas fueron suficientes para sentirse renovado. Kale miró por la ventana con expresión satisfecha. Podía ver el cielo nublado y el escudo tenue. Fue en ese momento. Kale, Nim, no es agotador. Fue Choi-An. Kale volvió la mirada hacia un lado. ¿Por qué este punk nunca envejece? Se preguntó cómo Choi-An todavía se veía como un estudiante de secundaria, pero decidió que era molesto pensar en ello y lo hizo a un lado mientras respondía a la pregunta de Choi-An. No es tan difícil, actualmente estoy escribiendo una nueva historia del reino. Sí, de hecho. La novela original se había cambiado por completo. Por eso fue una nueva historia. Por lo general, hacer tal cosa sería engorroso. Aunque era incómodo, no era tan duro para su cuerpo. Kale volvió a mirar por la ventana. Choi-An comenzó a fruncir el ceño mientras miraba a Kale, quien estaba apoyado en el sofá con una expresión pálida y mirando por la ventana. ¿Cómo puede una persona ser así? Choi-An no pudo entender. Tocó su vaina mientras comenzaba a pensar. Una nueva historia. Choi-An se centró en esas palabras. A Kale no le importó mientras levantaba casualmente la taza de té caliente que Ron le había traído. Era un té dulce que realmente le gustaba. Kale miró hacia Ron, quien tenía su sonrisa generalmente benigna. Kale empezó a pensar. Supongo que el anciano también está cansado. Se olvidó de traerme té amargo. Kale miró a Ron con preocupación antes de apartar la mirada y beber el té. Tomó un gran trago ya que era dulce. Faf. Luego lo escupió todo. El dragón negro pisoteó una de sus cortas patas y voló por los aires. Se podía ver una mancha negra en la distancia. Y muy pronto. ¡Bang! El cielo rugió. Kale se puso de pie mientras se limpiaba el té de la cara. El punto negro voló casi instantáneamente y se estrelló contra el cielo. Fueron los wyverns. 1, 2. Más puntos negros comenzaron a volar hacia ellos. ¡Boom, boom! El cielo se estaba llenando de estos ruidos. ¡Wing, wing! Se activó una alarma de emergencia en toda Rain City. El enemigo estaba aquí. Esta tarde casual sería el comienzo de la guerra. Todos cálmate, muévete de acuerdo con las instrucciones del caballero guía. El caballero gritó en voz alta mientras dirigía a los ciudadanos asustados a un lugar seguro. Los soldados ayudaron a los ciudadanos a ponerse a salvo tal como habían practicado con anterioridad. Tap, tap, tap. Todas las casas de la ciudad cerraron sus puertas. Esperaban escuchar a los ciudadanos cerrar sus puertas. Sin embargo, no se escuchó ningún sonido de puertas cerradas. Tap, tap, tap. Los caballeros con armadura y los soldados equipados se trasladaron desde las murallas del castillo y por toda la ciudad. Sin embargo, tampoco se escuchó nada de esto. Boom, boom. El ruido de los wyverns chocando contra el escudo era demasiado fuerte para escuchar nada más. Ruguar. Los rugidos de los wyverns eran lo único que se podía escuchar en Rain City. Todos los ciudadanos de la ciudad tenían expresiones pálidas. Esta era la primera vez que veían personalmente a un wyvern. Incluso el más pequeño tenía al menos 5 metros de largo. El caballero en la cima que estaba controlando al gran monstruo parecía un pequeño punto. Sin embargo, los caballeros que vestían armaduras tan blancas como la nieve parecían tener experiencia en el control de estos wyverns violentos, haciendo que los soldados y caballeros tragaran saliva. Clic, clic. Los ciudadanos comenzaron a asomarse por las ventanas. Se romperá el escudo. Eso significa que todos moriremos. Miraban hacia los muros del castillo con miedo. Fue en ese momento. Comillas. Es el joven maestro, Nim. Uno de los ciudadanos que estaba mirando por la ventana inconscientemente gritó. Kale había aparecido en la muralla del castillo. Una luz plateada brillante salía de ambas manos.
Kale caminó hacia el centro de la muralla del castillo y levantó las manos hacia el cielo. Los caballeros y soldados lo observaban desde la distancia más cercana. Esta fue su primera guerra. Una voz fuerte y firme pronto llegó a sus oídos. El escudo no se romperá. Era un conde de Ruz con armadura. La cara del conde, normalmente apacible y de aspecto mediocre, daba miedo hoy. Todos concéntrate. Los golpes en el escudo y los rugidos de los wyverns no eran tan fuertes como la voz del conde. Kale escuchó la voz del conde de Ruz y comenzó a sonreír. Es sorprendentemente talentoso. Era el momento en que estaba evaluando las habilidades de su padre. ¡Bang! Un ruido que era más fuerte que antes resonó dentro del escudo. Kale comenzó a fruncir el ceño. 15 metros. Un wyvern extremadamente grande miró a Kale que estaba dentro del escudo y abrió la boca. Era imposible que los wyverns normales tuvieran 15 metros de largo. Este wyvern blanco parecía ser un mutante. Kale empezó a hablar. «Estás aquí». Sabía que esta persona vendría. Estaba esperando a esta persona en la cima del wyvern blanco. El caballero guardián del reino Paerun. El clopé seca de pelo blanco. Tiró del wyvern hacia atrás y miró hacia Kale. Los dos hicieron contacto visual. Clopé seca miró a Kale y comenzó a hablar. Todo se derrumbará una vez que destruyamos el escudo. Él también había visto el vídeo del reino de Rohan. Clopé había decidido destruir este reino sobreviviente más largo sin ningún poder primero después de ver el vídeo. Su orgullo se vería afectado si empezaba en cualquier otro lugar. Parecería como si hubiera estado asustado por la proclamación del reino de Rohan si comenzara en cualquier otro lugar. Por eso la Alianza Indomable había seleccionado al reino de Rohan como su objetivo. Además, sabía sobre la persona un poco famosa en el reino de Rohan. Era el hijo de un noble que usaba un escudo de plata. ¡Qué interesante! Clopé seca miró el escudo que emitía una tenue luz plateada. Deshacerse de este escudo y de ese punk pelirrojo les haría empezar con una buena nota. Por eso había venido Clopé personalmente. Él era quien usaría su abrumadora fuerza para escribir una nueva leyenda. Bip. Decenas de wyverns volaron rápidamente hacia él desde la distancia. Todos los soldados de Enituse se aferraron a sus lanzas con miedo. Había más wyverns de los que habían visto en el vídeo y todos estaban cubriendo el cielo sobre el territorio de Enituse en este momento. El caballero guardián miró al pelirrojo. Dijeron que se llamaba Kale Enituse. Pronto moriría. Había un límite para los poderes antiguos. El caballero guardián levantó la mano. Descender. Fue en ese momento. Individuos corpulentos saltaron de los wyverns detrás de él. Pronto abrieron paracaídas que nunca antes se habían visto y aterrizaron con seguridad en el suelo. Boom, boom, boom. Estos individuos de gran cuerpo comenzaron a alinearse fuera de los muros del castillo de Rain City. Sus números superaban fácilmente los 100. Uno de los soldados dejó escapar un grito ahogado. Comillas. La tribu oso. La tribu oso era una de las tribus de personas bestia más fuertes y tenía el mayor número. Estos grandes osos entraron en su frenética transformación y comenzaron a rodear las murallas del castillo. Pudieron llegar aquí usando los paracaídas que los enanos les habían hecho. Clopé los vio aterrizar antes de bajar la mano y dar una orden. ¡Ataquen! Los wyverns se dirigieron inmediatamente hacia el escudo plateado. El wyvern blanco también se dirigió hacia abajo. El caballero guardián Clopé podía ver las expresiones en los rostros de las personas que estaban en la muralla del castillo. Los soldados tenían expresiones pálidas. Sabía que los ciudadanos también debían tener las mismas expresiones en sus rostros. Estaba seguro de que sería una victoria fácil. Este ataque fue más fuerte que cualquier bomba mágica o palacio en ruinas. Incluso este débil ataque debería ser suficiente para destruir un pequeño territorio. Luego hizo contacto visual con Kale nuevamente. Este fue el final. ¡Bang! ¡Bang! Los ruidos de golpes eran tan fuertes que se sentía como si pudiera romperles los tímpanos. Comillas. Como pudimos.
Uno de los soldados más cobardes se dejó caer al suelo. El escudo se romperá. Eso era lo que estaba pensando. La mirada del soldado se dirigió hacia Kale. Podía ver al joven maestro que estaba completamente pálido y parecía como si pudiera caer en cualquier momento. De hecho, muchas de las miradas se centraron en Kale en este momento. Kale comenzó a pensar en ese momento. El norte también es un Munchkin. Eran muy fuertes. Sin embargo. Humano, los Wyverns son grandes pero son débiles. Estas cosas insignificantes son un poco lindas. Hay un dragón aquí. El escudo no se rompería. Esto se debía a que estaba cubierto por el escudo de un dragón. Algo como un Wyvern no podría romper el escudo de un dragón. No puedo revelar a Raon, pero aún puedo ponerlo en práctica. Kale continuó manteniendo su escudo en alto a través del ruido. Boom, boom. Los Wyverns chocaron contra el escudo decenas de veces. Casi sonaba como si lo golpearan como un tambor. Comillas. Ah. El soldado caído dejó escapar un grito ahogado. Una vez, 10 veces, casi 100 veces. El escudo no se rompió sin importar cuántas veces se estrellaran contra él. De hecho, solo comenzó a brillar aún más. El soldado repitió lo que el conde había dicho antes. Comillas. El escudo no se romperá. El joven maestro que parecía como si pudiera caerse en cualquier momento no se cayó. Ah. El caballero guardián Clopé dejó escapar una risa sorprendida. Fue más fuerte de lo que esperaba. Contrariamente a su apariencia de aspecto débil, el antiguo poder de ese joven maestro era más fuerte de lo que esperaba. Sin embargo, nada había cambiado en su mente. Un escudo eventualmente se rompería. Además, había otros lugares a los que podían golpear además del escudo. Clopé seca. El caballero guardián mantuvo la calma mientras miraba a Kale. Fue en ese momento. Kale Enituse. Él estaba sonriendo. Clopé sintió escalofríos en la nuca en ese momento. Detrás de mí. El Wyvern blanco se dio la vuelta con urgencia. Al principio pensó que era una nube blanca. Pensó que una nube blanca descendía del cielo. Sin embargo, estaba equivocado. Comillas, huesos. Eran esqueletos. Cientos de esqueletos. Los esqueletos de monstruos descendían del cielo. Estos cadáveres comenzaban a llenar el aire. Kale comenzó a sonreír. Lástima, esto es solo el comienzo. Miró al cielo y no pudo ocultar su sonrisa. El bosque de la oscuridad. Una existencia comenzó a surgir del pantano negro. Era el único esqueleto con huesos negros. Los huesos sin piel empezaron a batir sus alas. Había cientos de esqueletos en el aire. Una gran existencia se reveló a través de los esqueletos en el aire. Comillas, esto. Los ojos del caballero guardián se abrieron de par en par. Fue un dragón. Aunque era solo una colección de huesos negros, tenía cerca de 20 metros de largo. Con solo mirarlo, le costaba respirar. Las alas negras que tenían varios metros de largo se abrieron en el cielo. Era un señor supremo, incluso después de la muerte. Kale observó cómo el esqueleto del dragón abría las alas. Una batalla con una ventaja abrumadora estaba destinada a ser entretenida. Capítulo 197. Hay un dragón. 2. Bip bip. Todos los dispositivos de comunicación por vídeo brillaban constantemente en rojo. Basen Enituse, el segundo hijo de la familia Enituse, miró por la ventana de la sala de monitoreo de información. Esta habitación estaba ubicada en la torre más alta del castillo. Aunque esta debería ser la habitación más concurrida de la finca Enituse en este momento, todos estaban parados allí con expresiones en blanco. Esto fue especialmente cierto para Basen, quien sostenía un dispositivo de comunicación por vídeo en su mano mientras estaba allí con la boca abierta. La voz de alguien se puede escuchar a través del dispositivo de comunicación por vídeo. Jajaja, Dios mío. Alberu Crossman. Era la voz del príncipe heredero. Actualmente estaba observando Rain City a través del dispositivo de comunicación por vídeo. Había visto el escudo de Kale, así como el número de Wyverns más alto de lo esperado.
También vio los cientos de esqueletos de monstruos, así como el esqueleto del dragón. Ese loco bastardo. Estaba pensando que Kale era un loco bastardo. Sin embargo, Alberu sintió que se le entumecían las yemas de los dedos mientras miraba a ese loco bastardo a través de la pantalla. Podemos hacerlo. Es posible. Todo el reino de Rohan se convertirá en héroes. Este loco bastardo nunca había dicho nada que no pudiera cumplir. Esa era la razón por la que Alberu había decidido creerle, y la vista frente a sus ojos estaba más allá de sus expectativas. Su Alteza, el territorio en Ituse ignorará todas las comunicaciones de los templos a partir de este momento. Eso fue lo que Kale había dicho cuando llamó al nigromante. Alberu respondió de inmediato: asumiré la responsabilidad por ello. Alberu murmuró para sí mismo mientras observaba a la gran brigada de esqueletos voladores dirigirse hacia los wyverns. Parece que no tengo más remedio que asumir la responsabilidad. Luego comenzó a sonreír. Sin embargo, había alguien más que no podía sonreír en este momento. Era Clopé Seca, el caballero guardián que soñaba con crear la leyenda del conquistador del cielo. Tenía una expresión rígida en su rostro. Esqueletos. Nunca había visto algo así en su vida. Capitán, Nim. Uno de los caballeros de un wyvern se acercó rápidamente a Clopé. El caballero lo estaba mirando a través del casco, sin embargo, Clopé solo vio el wyvern en el que estaba montando el caballero. Screech tilde. El wyvern soltó un chillido mientras negaba con la cabeza de izquierda a derecha. Parecía como si tuviera miedo. Fear. Esa palabra hizo que Clopé mirara más allá de los esqueletos que se acercaban. Estaba mirando al gran dragón de hueso negro. Este dragón muerto estaba asustando a los wyverns. Clopé bajó la cabeza. Grerre. Miró al wyvern mutante en el que viajaba. Este estaba mostrando sus colmillos hacia el dragón de hueso. Actuaba como si estuviera mirando a una presa. Clopé apretó con fuerza las riendas del cuello del wyvern. Capitán, Nim. Clopé empezó a hablar cuando el caballero lo llamó una vez más. Es un nigromante. Los nigromantes desaparecidos eran los únicos que podían hacer tal cosa. Comillas, un nigromante. ¡Qué existencia tan maldita! El subordinado se sorprendió, pero Clopé se dio la vuelta rápidamente. El subordinado miró a Clopé antes de retroceder. Clopé vio al pelirrojo sonriente. Esa sonrisa enfureció a Clopé. Esa mierda no es un héroe. Un héroe nunca atraería a un nigromante que usa maná muerto. Clang. Clopé sacó su espada de la vaina. Aura comenzó a fluir de su espada. Maestro de la espada, Clopé. Usó su aura cuando comenzó a gritar. ¡Ánimo! Su aura vibró en el aire. Su voz se podía escuchar entre el batir de las alas de los esqueletos. Los caballeros apretaron fuertemente las riendas de sus wyverns en respuesta. Clopé luego sopló en la flauta una vez más. Bip. Las expresiones de los wyverns cambiaron rápidamente. El miedo en sus ojos había desaparecido. Clopé miró hacia abajo y murmuró en voz baja para sí mismo. Comillas. Los osos encontrarán al nigromante por nosotros. Luego comenzó a hablar en voz alta. Su voz, que se amplificó con aura, se podía escuchar incluso dentro del castillo de Enituse. Son solo cadáveres que están siendo controlados. Definitivamente parecía ser un grupo de huesos débiles. Aunque había un dragón de hueso, era como una marioneta. Clopé pensó que Kale podría haber preparado al nigromante como un arma secreta, sin embargo, la brigada de los caballeros wyvern era una existencia más allá de sus expectativas. En ese caso, Clopé pensó para sí mismo mientras comenzaba a hablar aún más alto. ¡Qué gran oportunidad! Es una oportunidad para mí de convertirme en un héroe sagrado. Puedo convertirme en un héroe legendario, un dios entre los hombres. Un nigromante, un ser que usa maná muerto, era la presa perfecta. No tienen voluntad propia. El territorio en Ituse se atrevió a convocar a un nigromante sucio y malvado. Sob. Los soldados en la muralla del castillo, especialmente los caballeros, se quedaron boquiabiertos ante el comentario de Clopé. Como personas instruidas, sabían del miedo y el odio que la gente sentía por los nigromantes.
No pudieron evitar mirar hacia Kale. Sin embargo, pronto tuvieron que apartar la mirada. El aura blanca del caballero guardián se disparó interminablemente hacia el cielo. Los caballeros del territorio Enituse no pudieron evitar tomar conciencia de la existencia de este maestro de la espada una vez más cuando sus expresiones se volvieron sombrías. Clopé movió las riendas. Nuestra alianza indomable les mostrará lo que es la justicia. Ruguar. El wyvern blanco corrió hacia la brigada de esqueletos voladores. Clopé blandió su espada y el aura blanca atravesó el cielo. Es la Istilde. Los esqueletos que no pudieron esquivar desaparecieron sin dejar rastro. Los esqueletos desaparecieron casi instantáneamente como si cualquier resistencia fuera inútil. Incluso si hubiera cientos de estos esqueletos, decenas de ellos desaparecieron de un solo ataque de Clopé. Los otros caballeros también tiraron de las riendas. Los wyverns empezaron a rugir una vez más. Definitivamente parecían merecer el título de ser los conquistadores del cielo. Clopé, que pensaba que habían aprovechado el impulso, miró hacia el pelirrojo por un momento. Podía ver la expresión indiferente de Kale. Clopé estaba a punto de empezar a sonreír. Fue en ese momento. ¡Bum, bum, bum! Los osos empezaron a pisotear el suelo. Un oso de pelaje marrón rojizo empezó a gritar. La mitad de ustedes van a buscar al nigromante. Encuéntrenlo y córtenlo en pedazos. ¡Bum, bum! El gran oso pisoteó y se echó a reír. La otra mitad destruirá los muros del castillo. Los caballeros podían oír los gritos del oso. Clopé finalmente comenzó a sonreír. Clopé estaba sonriendo mientras la gente del territorio Enituse tenía expresiones sombrías en sus rostros. Hubo una diferencia drástica en sus expresiones. Sin embargo, la gente en la parte superior de los muros del castillo escuchó algunos ruidos extraños en ese momento. Fue un rugido. El territorio Enituse era un territorio que estaba rodeado de colinas y montículos de piedra. Incluso Rain City, la ciudad central del territorio, estaba rodeada de montañas. Los rugidos venían de las montañas. Eran el rugido de los animales. SHHH. Los árboles comenzaron a temblar y el viento comenzó a rugir. Uno de los soldados que estaba agarrado a su lanza escuchó a alguien comentar los rugidos. Ellos van tarde. Tarde. El soldado intentó mirar hacia el joven maestro Kale antes de dejar de moverse. Los animales grandes se dirigían hacia ellos. No, eran personas pero también animales al mismo tiempo. La tribu tigre. Todos los tigres bajaban de sus montañas e impedían que los osos se acercaran. Los soldados pudieron escuchar a los caballeros comenzar a hablar detrás de ellos. Muchos de los caballeros del otro lado del muro del castillo gritaban lo mismo. Son la tribu tigre que se movió a la aldea Harris este invierno. Son nuestros compañeros residentes. Los caballeros luego sacaron sus espadas. El enemigo no pasará este muro del castillo. No dejaremos que nos pasen. Fue el momento en que los caballeros que empuñaban sus espadas miraron hacia el conde de Ruz. El conde de Ruz miró a la condesa Violan que también había salido con armadura. Miró a la persona que estaba siendo retenida por la condesa y preguntó. «Podemos empezar, ¿verdad?» «Oh, por supuesto, conde, Nim. Yo, lo preparé todo. Jeje». El enano rata mueller de sangre mixta. El único sucesor de la casa que desarrolló la torre mágica asintió con la cabeza. Los caballeros bajaron sus espadas cuando el conde les dio la señal. Comienza la formación defensiva. Los caballeros empezaron a gritar y los pocos soldados que habían estado entrenando desde el año pasado rápidamente procedieron a moverse. Los soldados con lanzas y arcos también los siguieron a la formación. ¡Bum! Algo estaba apareciendo en la parte superior de los gruesos muros del castillo. Pronto se hizo visible que aparecían catapultas en los muros del castillo. Las grandes catapultas empezaron a apuntar hacia los osos. Estas catapultas que estaban equipadas eran todo tipo de dispositivos mágicos, eran la obra maestra de Mueller. Los caballeros empezaron a gritar. «Somos más fuertes en el suelo». La atmósfera en la muralla del castillo cambió rápidamente. Esta escena hizo que Clopé comenzara a fruncir el ceño.
¿Qué demonios? ¿Qué demonios está pasando? Su espada, no, el aura alrededor de su espada, se movió hacia adelante para destruir aún más esqueletos. El dragón de hueso detrás de la brigada de esqueletos voladores estaba flotando allí sin hacer nada. Estos estúpidos huesos no son el problema. Hay tigres que no existen en el continente occidental, ¿y qué carajo pasa con esas catapultas? ¿Por qué un territorio rural, un territorio estúpido con nada más que rocas tiene todas estas cosas? Aunque no era la capital de ningún reino, parecía mejor equipada que la mayoría de las capitales. Clac, clac. Uno de los esqueletos más pequeños que había perdido un ala agitaba la otra mientras deambulaba por Clopé. Clopé empezó a enojarse. No podía dejar que siguiera así. Clopé miró los aún numerosos esqueletos mientras giraba su wyvern. Podía ver a Kale sonriendo una vez más. Primero necesito deshacerme de ese bastardo. Fue una cuestión de impulso. Bip, bip. Las pupilas negras del wyvern blanco comenzaron a cambiar de color. Se volvieron tan rojos como el fuego. El wyvern luego comenzó a aumentar su velocidad mientras cargaba hacia Kale. Clopé bajó la cabeza para permanecer cerca del wyvern. Se movían a una velocidad extremadamente rápida. Sin embargo, seguía sonriendo. Kale todavía les sonreía. Miró hacia el wyvern blanco que se acercaba y comenzó a hablar. Ven. El dragón de hueso que había estado quieto todo este tiempo finalmente comenzó a moverse. La persona detrás de Kale comenzó a moverse también. La Mary invisible movía las manos. Su rostro estaba pálido mientras controlaba al dragón de hueso. Sin embargo, no hubo ni una pizca de vacilación en sus movimientos. Estos huesos eran todos simples señuelos. La brigada de esqueletos voladores de repente chilló y comenzó a correr. Sin embargo, eso comenzó a moverse sin hacer ningún ruido. Las cuencas vacías de los ojos del dragón de hueso de repente se iluminaron con un brillo negro. Luego, rápidamente comenzó a volar hacia el escudo. El dragón de hueso abrió la boca mientras apuntaba al cuello del wyvern blanco. Mi asterisco da. Ruguar. El wyvern blanco reveló sus colmillos mientras trataba de defenderse. Sin embargo, el dragón de hueso de ojos negros no fue rechazado a pesar de que era solo un montón de huesos. Uf. Clopé tiró con urgencia de las riendas. El dragón de hueso abrió sus alas frente a la pared del castillo en Ituse. Cualquiera pensaría que este saco de huesos custodiaba el castillo en Ituse. Bang, bang. El aura blanca chocó con la luz negra. Las garras y los dientes del wyvern blanco se precipitaron hacia el dragón de hueso al mismo tiempo. Sin embargo, el maná muerto simplemente tembló en lugar de desaparecer. El dragón de hueso ni siquiera tenía un rasguño. ¡Ki! El escudo comenzó a temblar una vez más cuando los wyverns comenzaron a embestir de nuevo. Parecían concentrados en destruir el escudo. Los wyverns, que ahora todos tenían los ojos rojos, incluso intentaron rasgar el escudo con sus garras. Sin embargo, Kale aún permanecía tranquilo. Choi-An. Kale inició el último paso de su plan. Sí, Kale, Nim. Choi-An no dijo nada más mientras estaba junto a Kale. Kale se deshizo de la luz plateada conectada al escudo de una mano mientras continuaba hablando. Es tu turno. Comillas. Había algo que pudiera hacer. Kale no le había dicho a Choi-An lo que tenía que hacer. Por eso Choi-An había estado al lado de Kale como una sombra para protegerlo. Sin embargo, Kale había determinado lo que Choi-An haría hace mucho tiempo. Usa todas tus fuerzas. Comillas. ¿Es esta la nueva historia de la que estabas hablando? Choi-An pudo ver a Kale sonriendo con una expresión pálida ante su pregunta. Sin embargo, la voz tranquila de Kale respondió a la pregunta de Choi-An. Sí, es tu historia la que escribirás en este lugar. Mi historia que escribiría en este lugar, mi segunda ciudad natal. Esas palabras hacían eco en la mente de Choi-An. Los soldados que los rodeaban miraron hacia la pareja confundidos. Se preguntaban qué estaban haciendo los dos durante esta situación de emergencia. Kale sacó una espada de una bolsa mágica en ese momento y apuntó el mango hacia Choi-An. Era una espada que Mueller había forjado.
Es tuyo. Kale estaba planeando darle a Choyan su papel original en la novela. Será entonces cuando Choyan se convierta en un héroe. El nacimiento de un héroe. Puede que el quinto volumen haya terminado, pero todo lo que tenía que hacer era crear una nueva oportunidad para el nacimiento de un héroe. Estoy seguro de que sabes mejor lo que tienes que hacer. Kale miró hacia Choyan y le dio una orden. Vuelve pronto. Choyan recibió la espada de Kale. No lo debatió mucho antes de sacarlo de la vaina. La hoja era brillante, a diferencia de la vaina. Choyan sonrió brillantemente hacia Kale. Me gusta esta espada. La espada comenzó a retumbar en ese momento. Cabello negro y ojos negros. Un aura del mismo color que los ojos y el cabello del hombre con apariencia de adolescente comenzó a cubrir la espada. Maestro de la espada. El soldado jadeó antes de cubrirse la boca. El aura negra se disparaba hacia el cielo. Maestro de la espada. El joven que era conocido como el guardia de Kale era en realidad un maestro de la espada. Nigromante, maestro de la espada y la tribu tigre. Luego estaba Kale quien les estaba dando órdenes. Una emoción diferente al miedo le estaba dando escalofríos al soldado. Fue en ese momento. Lo mataré y regresaré. Choyan declaró con calma lo que tenía que hacer. Su papel era matar al caballero guardián Clopé. Matar a Clopé, o al menos al wyvern blanco sobre el que viajaba. Sin embargo, Choyan de repente vio a Kale haciendo un gesto hacia él. Kale incluso estaba tartamudeando un poco. Abracémonos antes de ir a pelear. Abrazo. En medio de una batalla. Choyan se preguntó si Kale tenía un lado tan cariñoso. Le dio un ligero abrazo a Kale que todavía mantenía el escudo levantado con una mano. Kale gritó en voz alta para que los demás lo escucharan. Confío en ti. Choyan reprimió sus emociones mientras respondía. Muchas gracias, definitivamente regresaré con su cabeza. ¿Por qué este punk está diciendo tal cosa? ¿Qué te pasa, por Dios? Kale susurró en voz baja para que otros no pudieran escuchar. No lo mates. ¿Por qué desperdiciar un peón tan útil y matarlo de inmediato? Kale miró hacia Choyan, que seguía siendo tan inocente aunque estuvo con él durante tanto tiempo, mientras seguía hablando. Su voz sonaba malvada. Recoge ambas cosas blancas. Choyan dejó escapar un grito ahogado. La expresión de Kale parecía estar diciendo que era obvio. Sería un desperdicio matarlo ahora mismo. No debería al menos averiguar cómo controlar a los wyverns antes de matar a Clopé. Además, se podía ganar mucho dinero si atrapaba a ese bastardo. Voy a completar con éxito esta misión. Choyan saltó de la pared a través del espacio que Kale abrió en el escudo para él. Luego, sus pies aterrizaron sobre los huesos negros del dragón de hueso. Tap. Choyan saltó ligeramente sobre el dragón de hueso. Se puso de pie y miró hacia las dos cosas blancas. Choyan, cuyos sentidos estaban más allá de los límites del oído humano normal, escuchó la voz débil pero firme de Kale. Comienza. Kale dio la orden. El maestro de la espada a un anónimo y el dragón, una existencia que había sido olvidada en el mundo. Los dos seres que pronto quedarían registrados en la historia del continente comenzaron a moverse siguiendo la orden de Kale. Capítulo 198. Hay un dragón. 3. El caballero guardián Clopé Seca no podía creerlo. Había un dragón de hueso negro y un maestro de la espada de cabello negro de pie frente a él como si estuvieran protegiendo el castillo de Enituse. Ahora hay incluso un maestro de la espada. ¿Cómo puede un territorito así no ser tan conocido? El hecho de que no tuvieran el escudo real del reino de Rohan hacía que pareciera que todas estas fuerzas pertenecían a la casa Enituse. La expresión de Clopé se puso rígida. Fue en ese momento. Capitán, Nim. Uno de sus caballeros subordinados se le acercó. Era el mismo que había surgido cuando apareció por primera vez la brigada del esqueleto volador. Fue el único al que se le permitió venir a hablar con Clopé. ¿Qué pasa? Clopé mantuvo su mirada fija en Choyan mientras respondía. El subordinado empezó a hablar. Era una voz llena de confianza.
Parece que alguien como tú, que se convertirá en una leyenda, siempre tendrá paredes altas que escalar. La expresión de Clopé se volvió extraña. El miedo y la codicia llenaron su rostro. Luego le dio una orden a su subordinado. Pon toda nuestra fuerza en destruir el escudo. Sí, entiendo. El caballero dio un paso atrás cuando Clopé levantó su espada en el aire. El aura blanca se disparó hacia el cielo incluso más lejos y más brillante que el aura negra. Un aura era la identidad del maestro de la espada. Siguió la personalidad del propietario. Por eso el caballero guardián confiaba en su fuerza sobre ese punk de cabello negro. Fue en ese momento. Grrr. El wyvern blanco también rugió. Choyan gritó para ser escuchado a través de ese rugido. Ven. Ah, qué niño tan arrogante. La luz blanca se convirtió en una bola y cargó hacia Choyan. El dragón de hueso negro también comenzó a moverse. Se sintió como si todo el cielo y la tierra estuvieran temblando. La luz negra chocó contra la luz blanca y dejó escapar un chirrido. Ruguar. Las garras del wyvern blanco arañaron los huesos del dragón de hueso. Luego también trató de morder una de las alas del dragón. Sin embargo, fue inútil. Scratch. La garra no pudo rayar los huesos del dragón de hueso. Los huesos de las alas tampoco se rompieron. Esta era una existencia que estaba por encima de todas las demás existencias del mundo. Tanto la tribu de las ballenas, los gobernantes del océano y la tribu del oso y la tribu del león que pretendían ser los gobernantes en la tierra, fueron llamadas tribus. Solo los dragones se llamaban dragones, y no la tribu dragón. No fue porque fueran grandes o fuertes. Eran una clase diferente de existencia. El wyvern blanco chilló. Comenzó a sangrar cuando una de sus garras se rompió. Este wyvern blanco era un mutante que era más fuerte que los otros wyverns. Por eso creía que podía destruir a este dragón de hueso. Aunque un dragón vivo podría ser difícil, este era un dragón muerto al que solo le quedaban sus huesos. Desafortunadamente, no había monstruos que pudieran romper los huesos de un dragón. Una existencia en una clase baja. Ese no fue solo el caso del wyvern. La espada de Choyan bloqueó fácilmente el aura blanca. Luego observó el rostro de Clopé seca. ¡Bang! El wyvern blanco no se rindió cuando se estrelló contra el dragón de hueso con todo su cuerpo. Hacía todo lo posible por convertir los huesos en escombros. Los dos espadachines chocaron una vez más cuando el wyvern chocó contra el dragón de hueso. SHHH. Clopé era astuto. El aura blanca se deslizó como una serpiente y cargó hacia Choyan. En contraste, el aura negra de Choyan fue directo. Instantáneamente cortó el cuello del aura blanca serpenteante. No eres tan malo. Clopé todavía creía en su aura más larga y brillante mientras se burlaba de Choyan. Sin embargo, no hubo cambios en la expresión de Choyan. Esta falta de respuesta hizo que Clopé empezara a fruncir el ceño. Creo que alguien como yo necesita obstáculos como tú para crear mi leyenda. Contracción nerviosa. Las cejas de Choyan se arquearon ante ese comentario. El dragón de hueso y el wyvern blanco se alejaron después de chocar entre sí. Fue el momento en que Clopé comenzó a sonreír después de ver el cambio en la expresión de Choyan. Iba a cuidarte en silencio ya que eras muy molesto, pero estás diciendo tonterías. Comillas. ¿Qué? El caballero guardián se quedó sin palabras después de ver la mirada de Choyan que parecía estar mirándolo. Choyan de hecho lo estaba mirando por ser un bastardo arrogante. El aura negra de Choyan comenzó a atenuarse. Continuó oscureciéndose hasta que se convirtió en una oscuridad sin luz. El aura coincidía con la personalidad del usuario. Una oscuridad sin luz. Esa era la verdadera naturaleza de la oscuridad, así como la verdadera naturaleza de Choyan que desarrolló en el bosque de la oscuridad. Choyan ahora había elegido aceptar esa naturaleza gracias a cierta persona. Su aura continuó volviéndose más tenue. Choyan no podía quedarse quieto después de escuchar las cosas que decía esta persona despistada. Cree que creará una leyenda. Choyan señaló la oscuridad hacia Clopé y comenzó a hablar. No eres tú quien creará una leyenda. Ese papel ya está reservado para otra persona.
Leyenda. Una nueva historia. La historia que haré en mi segunda ciudad natal con mi segunda familia. Ya había dueño para esa nueva historia. Solo esa persona tenía las calificaciones para hacer tal cosa. ¿Qué? Clopé preguntó con incredulidad. Sin embargo, de repente sintió que la parte posterior de su cuello se enfriaba. La espada de Choyan ahora solo tenía una pequeña cantidad de luz. Este era su límite actual. Sabía que caminaría por un nuevo camino de la espada el día en que pudiera hacer que su espada se oscureciera por completo. Choyan compartió el futuro que le haría a Clopé. Crearé el camino para que él llegue allí. El camino para que esa persona se convierta en leyenda. Él sería el que crearía ese camino. Esa fue la determinación de Choyan. Mary fue la única que pudo escuchar esta conversación. El nigromante que controlaba a este dragón de hueso, que era una clase de existencia superior, estaba pálido. Los huesos de un dragón cambian de color según sus atributos. Por eso le resultaba difícil controlar estos huesos especiales. Sin embargo, el maná muerto de Mary había teñido el área donde la corona blanca, la que le dio a Kale el poder antiguo o aura dominante, solía descansar. Ella había logrado hacerlo. Ella era la única que estaba conectada con ese dragón de hueso en este momento. Por eso se convirtió en los oídos del dragón y escuchó la conversación. Podía escuchar claramente la voz de Choyan. Crearé el camino para que él llegue allí. La mirada de Mary se dirigió al frente. Se centró en Kale, que continuó manteniendo el escudo activado. Incluso podía oír su murmullo silencioso. ¿De qué diablos están hablando en lugar de pelear? Se dijo en voz baja para que otros no pudieran escuchar. Sin embargo, Mary pudo escucharlo. Aunque su comentario lo hacía parecer poco confiable, Mary podía ver claramente por lo que Kale estaba pasando. Su espalda estaba empapada en sudor. Sus hombros temblaban levemente. Sabía que el joven maestro Kale era el que más estaba luchando en este momento. Siempre fue así. Para Kale, era difícil mantener esta postura de mantener los brazos abiertos para fingir que se estaba obligando a mantener activo el escudo. Se sintió como si lo estuvieran castigando y sus brazos, que estaban más débiles que antes, temblaban de dolor. Sin embargo, Mary miró las manos temblorosas de Kale al recordar lo que Kale le había dicho hace 3 días cuando activó el escudo. No te vayas de nuestro lado. El número de personas que quieren hacerte daño aumentará en el momento en que uses tus poderes para nuestro territorio. Pero Mary ya había tomado una decisión. Estaba más que dispuesta a hacer esto por las personas que le mostraron un mundo hermoso fuera del subterráneo. Proteger su presencia y esconderse era su especialidad. Sin embargo, sus pensamientos habían cambiado después de escuchar lo que Kale había dicho. Pero no tienes que preocuparte. No eres alguien que debería vivir escondido. Te dejaré vivir como quieras. Las palabras de Kale habían conmovido su corazón. Las manos de Mary, que estaban cubiertas de venas de sangre negra, comenzaron a moverse de nuevo. Suush. Soplaba una fuerte brisa invernal. La túnica negra de Mary ondeaba. Se sintió como si su capucha se cayera por el viento. Sin embargo, Mary no se bajó la capucha con las manos. Había algo más importante que hacer. Nadie más podía verla porque actualmente era invisible. Sin embargo, una persona podría sentirlo. Choyan miró a sus pies. Las bolas negras de luz comenzaron a juntarse en los huesos del dragón de hueso. Era maná muerto. Fue el poder de Mary. Las luces negras que solo habían estado en las pupilas del dragón de hueso de antemano comenzaron a expandirse para cubrir todo el cuerpo del dragón de hueso. Luego convergieron en el corazón del dragón de hueso. Eso hizo que Choyan se diera cuenta instantáneamente. Podía entender lo que Mary estaba tratando de decir. Sientes lo mismo. Tú y yo estamos tratando de seguir el mismo camino. Fueron momentos como estos los que hicieron que Choyan realmente sintiera que no estaba solo. ¿Cómo podía temer algo en tal situación? Choyan extendió su mano. El dragón de hueso comenzó a moverse al ritmo de él, como si se hubiera convertido en sus pies. El espadachín y el dragón. Ambos se movían como uno solo. ¡Boom! La pareja no fue muy ruidosa. Ruguar.
Los colmillos del dragón mordieron el cuello del wyvern blanco. Slash. El aura blanca se cortó instantáneamente al mismo tiempo. Los ojos de Clopé se abrieron como platos. La oscuridad sin luz pronto cubrió su vista. ¡Ki! La sangre comenzó a brotar del cuello del wyvern blanco. Las garras del dragón de hueso atravesaron la sangre. Sus garras se apretaban sobre el cuello del wyvern blanco. Choyan agarró el hueso del cuello del dragón de hueso. Mary, subamos. Mary respondió a su declaración. Su maná muerto se extendió como telarañas para crear alas para el dragón de hueso. Los ojos de Mary comenzaron a cubrirse de venas de sangre negras como hilos. Sin embargo, ella no se detuvo. Ella estaba creciendo actualmente. Estaba a punto de superar un muro. Sus manos rodearon el cuello que no podía ver. Grrr. El cuello del wyvern blanco comenzó a teñirse de negro. Uf. Clopé tiró de las riendas para recuperar el equilibrio. Su aura blanca luego se disparó hacia la pata delantera del dragón de hueso. Sin embargo, el dragón de hueso comenzó a batir sus alas. Estaba subiendo. El dragón de hueso continuó manteniendo al wyvern blanco en su garra mientras se elevaba cada vez más hacia el cielo. Choyan estaba estacionado a la cabeza del dragón de hueso mientras volaba. Uno de los caballeros de pie en la parte superior de la pared no pudo evitar comentar. Caballero dragón. El corazón del caballero se estaba volviendo loco cuando dijo eso. Era un título que tenía un peso significativo que era incomparable al de un caballero wyvern. La mirada del caballero se centró en el cielo. La dirección de esta batalla cambiaría según el resultado de la batalla entre el dragón de hueso y el wyvern blanco. Fue en ese momento. ¡Bang! Un fuerte ruido hizo que el caballero abriera mucho los ojos. Kale, que estaba mirando, no pudo hacer nada mientras se quedaba boquiabierto. Una de las montañas de piedra perdió su pico. El dragón de hueso había estrellado al wyvern blanco contra la montaña. Los dragones son realmente fuertes. Los wyverns son tan débiles como una pequeña rama de árbol. Pero yo, el gran y poderoso dragón, Raon Miru, soy aún más asombroso que ese dragón de hueso. Kale escuchó la voz emocionada de Raon como si fuera música de fondo mientras se reía nerviosamente. Espero que no lo hayan matado. Kale miró nerviosamente hacia la montaña de piedra mientras esperaba no perder un montón de oro. Gror. Había sangre saliendo de la boca del wyvern, sin embargo, el wyvern solo podía agitarse. No pudo levantarse. La cosa que lo había estrellado contra la montaña, ese estúpido dragón de hueso, estaba pisando su cabeza y mirándolo. Sin embargo, Clopé todavía estaba bien. Saltó lejos del wyvern en el momento en que fue lanzado y logró aterrizar de manera segura. Sin embargo, continuó aumentando su aura. Slash. Sucedió de nuevo. Su aura blanca fue cortada de nuevo. No importa cuánto trató de envolver a Choyan como una serpiente, su espada no pudo cortarlo. Esa persona lo había seguido justo después de que aterrizara en el suelo. Parece que tu espada es una serpiente blanca. Te queda mejor que el wyvern. Clopé comenzó a temblar después de escuchar la voz tranquila de Choyan. Una serpiente blanca. Ese era el verdadero símbolo de la casa seca. Las calificaciones para convertirse en un caballero guardián residían en personajes con forma de serpiente. Tu bastardo sin nombre, te atreves a ir contra un caballero guardián como yo. La espada de Clopé cargó hacia Choyan una vez más, sin embargo, Choyan solo tenía 2 palabras para decir. Muy molesto. Eso fue todo. Clopé vio que la oscuridad se acercaba a él una vez más. El cuerpo de la serpiente blanca fue devorado por la oscuridad. Clang. La espada de Clopé cayó al suelo. Mi brazo. Uf. Ya no había un brazo unido al hombro derecho de Clopé. Su cuello fue luego estrangulado por el hombre de cabello negro tal como el dragón de hueso había hecho con el wyvern blanco. No podía respirar. El dolor de no poder respirar hizo que no pudiera sentir el dolor de perder el brazo. Escuchó una voz fría en ese momento. Dile a los wyverns que se detengan. Choyan le estaba dando una orden. Sacó la flauta del bolsillo de Clopé y le hizo un gesto con los ojos.
Todo lo que le quedaba por hacer era regresar después de cumplir con éxito la orden de Kale. Había atrapado vivos tanto al Wyvern blanco como al caballero guardián. No mató a ninguno de ellos. Uf. Podía escuchar al caballero guardián jadeando por respirar. La expresión de Choyan cambió. El caballero guardián estaba negando con la cabeza. Tal vez fue porque no podía respirar, pero estaba llorando como un bebé mientras negaba con la cabeza. Esto repentinamente hizo que Choyan cuestionara los detalles. ¿Cómo podría una serpiente blanca controlar a un wyvern? Un aura era la identidad del usuario. Una serpiente blanca no podía controlar a un wyvern. Choyan volvió la cabeza. Inmediatamente saltó hacia atrás sobre el dragón de hueso y le gritó a Mary. «Tenemos que volver». Hubo más. No fue eso. El dragón de hueso voló hacia el cielo. Choyan luego escuchó un ruido. Escuchó un silbido. Alguien estaba silbando silenciosamente. Era el caballero con casco, el único al que se le permitía hablar con clopé seca. Él era el que estaba silbando. Cao. El wyvern debajo de los pies del dragón de hueso comenzó a correr salvajemente. El wyvern luchó tanto que sus venas empezaron a salir. Se movía como si se hubiera olvidado del miedo y la muerte. El wyvern, que no tenía energía para moverse, trató de arrastrarse lentamente por el suelo. ¡Maldición! Choyan y el dragón de hueso comenzaron a volar hacia el caballero con casco. Sin embargo, el caballero se movió primero. Los otros wyverns cargaron hacia el escudo. ¡Bang! ¡Bang! Podían ver las alas, garras y brazos de los wyverns rompiéndose. Sin embargo, los wyverns no se detuvieron. Intentaban atravesar el escudo como si se hubieran vuelto locos. El escudo plateado comenzó a empaparse de sangre roja. Humano, los wyverns parecen haberse vuelto locos. ¡Qué lindo! Pero Kale no pudo oír la voz de Raon. El caballero guardián no es el que controla a los wyverns. Era el caballero guardián de la novela. Kale se dio cuenta de que había cosas que no se habían revelado en los primeros 5 volúmenes. El caballero con casco. No tenía conocimiento de esta persona. Ese caballero se subió a un wyvern y se dirigió hacia Kale. Sin embargo, no había nada en la mano del caballero. Fue en ese momento. Humano, algo es raro. Puedo sentir el poder de la naturaleza en él. ¿Qué? Poder de la naturaleza. Un poder antiguo. Kale pudo ver una espada comenzando a aparecer en la mano del caballero con casco. Fácilmente podía decir qué era. Eso fue una espada. Era un poder antiguo en forma de espada. Esa espada continuó haciéndose más larga y ancha. Ahora casi parecía una lanza. Fue en ese momento. ¡Boom! Kale podía sentir que su corazón comenzaba a latir salvajemente. Luego escuchó la voz de la sacerdotisa glotona. «Lo bloquearás». El escudo comenzó a encogerse. ¡Qué demonios! Kale no podía hablar correctamente. Todo su cuerpo se estaba calentando. No le dolía, sin embargo, le costaba respirar. Los poderes antiguos rugían dentro de su cuerpo. Los tatuajes alrededor de su cuerpo se sentían como si estuvieran en llamas. El escudo continuó encogiéndose mientras eso sucedía. Las alas plateadas también desaparecieron. Continuaron encogiéndose hasta que se convirtió en un pequeño escudo. Sin embargo, el escudo de Raon continuó impidiendo que los wyverns entraran. En ese momento Kale pudo ver que el caballero con casco comenzaba a sonreír. «Intenta bloquear esto». El caballero con casco arrojó lentamente la espada. La gran espada que se había convertido en una lanza se disparó hacia Kale. Humano, hay algo raro en eso. Crearé más escudos. Raon creó más capas de escudos hasta que hubo 4 capas en total. Sin embargo, algo todavía se sentía mal. Se sentía como si la magia no funcionara en esa espada. Un desastre natural. Este era el término para las cosas más peligrosas de la naturaleza. Huracanes, erupciones volcánicas, granizo. Todos estos fueron desastres naturales. Mirar esa espada hizo que Raon pensara en ese término. Era algo que contenía las fuerzas destructivas de la naturaleza. Los instintos del dragón de 6 años le estaban diciendo algo.
Decía que no era posible bloquear la espada con magia. Lo único que podía bloquear esa espada era un dragón. El aliento de un dragón o el cuerpo de un dragón. Tenía que ser el cuerpo robusto de una criatura que fuera única en su clase. Solo hubo unos segundos antes de que la espada golpeara a Kale. Los ojos de Raon se centraron en Kale durante esos pocos segundos. Su cuerpo inconscientemente comenzó a moverse hacia adelante. Fue en ese momento. Podía escuchar la voz de Kale. Mi asterisco da. Ese grito hizo que Raon volviera a sus sentidos. Luego comenzó a gritar, Mary, llama al dragón. Raon aumentó el número de escudos. 5 capas, 6 capas. El dragón negro que aún no había pasado por su primera fase de crecimiento y no podía usar aliento de dragón estaba llegando a su límite. Crack. Sin embargo, el desastre natural destruyó fácilmente los escudos en el momento en que los tocó. Un escudo como este fue el juguete de un niño para este destructivo desastre natural. 1-2. Los escudos comenzaron a desaparecer silenciosamente. Solo necesito resistir. Solo necesito resistir hasta que llegue el dragón de Mary. Raon creaba nuevos escudos cada vez que se destruía una capa. Luego escuchó la voz de Kale. Suficiente. Raon se estremeció. Luego miró hacia Kale. Fue en ese momento. ¡Bang! Las personas en la pared no pudieron hacer nada al escuchar el fuerte ruido y un destello de luz. Lo último que vieron fue al dragón de hueso negro chocando contra la gran espada. Una vez que su visión regresó, pudieron ver que los huesos del dragón se estaban rompiendo, aunque había causado una grieta en la espada. Sin embargo, estos viejos huesos de dragón sin vida no fueron suficientes. No fueron suficientes para destruir la espada. Raon pudo ver que ese era el caso. Este dragón bebé de 6 años que carecía de experiencia sintió el peligro por primera vez. El cuerpo de Raon comenzó a moverse. Él, jeje. Escuchó a Kale reír en ese momento. Raon volvió la cabeza. Pudo ver a Kale tosiendo una gran cantidad de sangre. Kale estaba sangrando por la boca, la nariz y los oídos mientras seguía riendo. Una voz estaba sonando dentro de la mente de Kale. No es esa mi espada. Era el dueño anterior del aura dominante. Él era el que estaba hablando. Esa es la espada asesina de dragones. Kale se dio cuenta en ese momento. Cazador de dragones. La espada de ese casco es la espada asesina de dragones. Esa era la razón por la que había logrado destruir al dragón de hueso. Luego pensó en la corona que le había robado al norte. Era la corona blanca que se parecía a la corona que había desaparecido cuando ganó el aura dominante. Era la corona en su bolsa mágica la que se decía que le gustaba la sangre de dragón. La espada y la corona. Kale se dio cuenta de que debían ser un par. Esa era la razón por la que la corona había estado en el norte. Había una cosa más. Se dio cuenta de este hecho como si sus instintos le dijeran. Era la vaga visión del futuro que había visto el árbol del mundo. Era una de las 3 cosas que le había dicho el árbol del mundo. Esta era la tercera cosa, aparte de los padres de Raon y el agua del juicio. La persona que está recolectando poderes antiguos ha recolectado un total de 3 poderes antiguos. Debe haber estado hablando de este bastardo con casco. Comillas. Hijo de P asterisco ta. Kale apretó los puños. Todo su cuerpo estaba temblando. Raon, no te muevas. Kale gritó hacia el bebé dragón invisible mientras se concentraba en las palabras en su mente. Estás intentando sacrificarte. No, nunca me haré daño por los demás. Kale ignoró la pregunta de la super roca. En cambio, centró sus pensamientos en las palabras de su compañero glotón. La sacerdotisa glotona. Podía escuchar su voz. Esto es suficiente. El tatuaje en el corazón de Kale había cambiado. El tatuaje del escudo plateado había recibido un corazón cuando él recibió la vitalidad del corazón. Ese corazón rojo se estaba volviendo plateado lentamente. El escudo había devorado el primer poder. Kale derramó la mayor cantidad posible del escudo. Un desastre natural. Y el corazón de la vitalidad. Era el poder de restauración del humano que no quería vivir.
El poder de un ser humano para superar los desastres naturales proviene de su vitalidad y su deseo de vivir. ¡Bang! Aunque había grietas en la espada todavía grande, la punta todavía chocaba con el pequeño escudo. Una luz más brillante que la anterior cubría todo el territorio de Enituse. Kale pudo ver a Choyan saltando detrás del caballero con casco como un demonio antes de perder la vista. También podía sentir a Raon apoyándole la espalda con las patas al escuchar la voz de la sacerdotisa. Buen trabajo. Kale rápidamente se dio cuenta. Lo había bloqueado. El poder de la restauración y las ganas de vivir. Fue el poder de los humanos que lograron sobrevivir a través de todo tipo de ataques de la naturaleza. El escudo no se rompió. Capítulo 199. Hay un dragón. 4. El punto más alto del territorio Enituse. Basen todavía estaba en la habitación más alta de la torre del castillo. Yu, Yun, Nim. El grito de Basen resonó. Se sostenía de los rieles con una mano como si estuviera a punto de saltar de la torre para correr hacia Kale. Estaba mirando el origen del destello de luz. Basen Enituse escuchó un ruido justo cuando volvía a mirar. ¡Crack! La gran espada que había recibido un crujido antes del ataque. Esa espada se quebró lentamente por completo antes de desaparecer en el aire. Algunos de los wyverns que tocaron las motas de la espada que desaparecía se convirtieron instantáneamente en cenizas. Sin embargo, algo más llamó su atención antes de que pudiera sentir miedo por lo que acababa de ver. Vio el escudo. El escudo extremadamente pequeño no se rompió. Sin embargo, hubo una grieta donde la espada lo había golpeado, como si fuera a romperse instantáneamente. De hecho, el escudo tenía grietas por todas partes. Parecía listo para romperse en cualquier momento. Luego vio a su Young Nim Kale Enituse. Bip bip. La sala de comunicación de información. Llegaron todo tipo de llamadas de emergencia. Hubo especialmente muchas llamadas de toda la región noreste. Muchos dispositivos de comunicación por vídeo estaban conectados actualmente al territorio Enituse. Habían visto el campo de batalla a través de la pantalla. Sin embargo, Basen no pudo escuchar ninguno de esos ruidos fuertes. Todo lo que podía ver era a su Young Nim que apenas lograba ponerse de pie. También pudo ver la sangre negra que Kale estaba tosiendo. Basen, de 17 años, sintió el dolor de la guerra por primera vez en su vida. Fue en ese momento. Basen Enituse. Escuchó la voz del príncipe heredero Alberu. No lo había escuchado correctamente la primera vez, sin embargo, la voz significativamente seca rápidamente devolvió a Basen a sus sentidos. ¿Qué te ordenó tu Young Nim? Basen levantó la cabeza. Recordó lo que su Kale le había dicho. Volvió la cabeza y miró alrededor de la sala de comunicación de información. Este era actualmente el centro de información de todo el reino de Rohan. La información era el factor más importante en una guerra. Si no quieres avergonzarte, si no quieres arrepentirte en el futuro, no olvides tu tarea. Aunque Alberu le decía esto a Basen, también se lo decía a sí mismo. El rostro de Alberu que se veía a través de la pantalla estaba inyectado en sangre mientras se concentraba en lo que estaba sucediendo en el territorio Enituse. Le dijo una cosa más a Basen. La primera brigada de los caballeros reales y la brigada de magos se dirigen actualmente hacia el territorio Enituse. Kale Enituse le había dicho que esperara. Sin embargo, el príncipe heredero comenzó a desempeñar su papel para no avergonzarse o arrepentirse en el futuro. La brigada de magos del reino de Rohan dio el primer paso para mostrarse al mundo por primera vez. Basen también comenzó a ordenar a los caballeros responsables de los dispositivos de comunicación por vídeo. Vamos a comenzar a transmitir con precisión la información sobre los enemigos a todo el reino de Rohan. Su hermano le había dicho algo hacía 3 días, la misma noche que la proclamación del príncipe heredero. Somos la primera línea. La voz de su hermano estaba reapareciendo claramente en su mente. Dijo que la primera línea era extremadamente importante. Si la gente se entera de cómo sobrevivimos y protegemos el castillo, la moral del reino de Rohan cambiaría.
Necesitamos grabar la imagen de la victoria en la mente de los ciudadanos. Esa es la forma en que podemos ganar la guerra. Su-Yung Nim había sido su habitual calma cuando dijo esto. Esa es la forma en que todos sobrevivimos. La persona que había dicho eso apenas aguantaba en este momento. Basen dio una orden a los magos. Transmitamos con precisión cómo ganamos esta batalla. La moral del reino de Rohan cambiará positivamente de aquí en adelante. Basen creía firmemente que ese era el caso. Bajó la cabeza para mirar hacia la muralla del castillo. La rata enana mueller de sangre mixta estaba actualmente en la parte superior de la pared. También había abierto los ojos después de escuchar un ruido. ¡Crack! Las murallas del castillo. Habían grietas apareciendo en la pared del castillo. Las paredes que desarrollé. Esta rata enana cobarde pero orgullosa de sangre mixta tenía una emoción distinta al miedo en sus ojos. Sin embargo, solo pudo jadear porque la condesa todavía tenía la mano en su cuello. Sop. Fue arrojado a un lado. Mueller sintió que su cuerpo era arrojado a un lado. Luego escuchó un grito. ¡Cale! La condesa Violan estaba gritando. También escuchó el grito del conde de Ruz. Todos concéntrate. Mueller levantó la cabeza. La expresión del siempre tranquilo y gentil conde era extremadamente fea. Al conde se le salían las venas de la frente cuando dio la orden. Activen las catapultas de inmediato. El conde sacó su espada y se acercó al borde de la pared y miró hacia abajo mientras continuaba hablando. Había ira, tristeza e incertidumbre mezclados en su voz. No dejes que ni uno solo viva. Mueller escuchó algo más al mismo tiempo. ¡Bang! Lo primero que vio fue una luz plateada. No era el escudo de Cale. Esta luz plateada que parecía la Vía Láctea continuó apareciendo sobre Rain City. Fue un escudo. Este escudo que parecía imitar el escudo plateado de Cale seguía apareciendo en el aire. 1, 2, 3, 4. Continuaron apareciendo más escudos plateados mientras cubrían el cielo una y otra vez. Aunque era mestizo, el hecho de que fuera un enano le permitió a Mueller conocer la fuente de ese escudo de inmediato. Un dragón. Sabía que solo un dragón podía hacer esto. Pensó en el joven dragón que vivía en este territorio. El joven dragón había creado estos escudos. También había alguien con quien Mueller estaba muy familiarizado parado junto a los escudos. Choi-An. Choi-An estaba actualmente luchando contra el caballero con casco. Su aura negra temblaba brutalmente mientras luchaba. Aunque todavía estaba oscuro con solo una pequeña mancha de luz, esta aura estaba más furiosa que nunca. Ja ja ja. Y luego estaba la espada que bloqueaba fácilmente esa aura. El caballero con casco se reía mientras usaba el poder antiguo en forma de espada para bloquear los ataques de Choi-An. No parecía estar luchando a pesar de que la espada ya había sido destruida una vez. ¡Bang! Sus armas chocaron entre sí. Choi-An dio un paso atrás y tropezó. Tap. Había cosas que ayudaban a apoyar a Choi-An en el aire. Era la brigada esqueleto volador la que había estado huyendo. Habían vuelto, no, Mary los había traído de vuelta para crear un camino para que Choi-An caminara en el aire. Choi-An y los numerosos esqueletos blancos estaban luchando contra el caballero con casco que montaba Wyvern. Era difícil verlos a los dos debido a la cantidad de esqueletos voladores. Sin embargo, hubo alguien que tuvo una buena visión de todo esto. Mary. Tenía maná muerto cubriendo su cuerpo mientras sus manos seguían temblando. Su problema era que podía ver las cosas con demasiada claridad. Cale. La condesa llegó para apoyar a Cale que apenas estaba de pie. Ella contuvo otro grito. Cale se dejó caer tan pronto como ella lo apoyó. Sangre negra salía de los ojos, oídos, nariz y boca de Cale. Cale tosía tanta sangre que parecía que tendría problemas para respirar. La condesa pudo sentir que el cuerpo de Cale comenzaba a enfriarse. El cuerpo de su hijo comenzaba a enfriarse. Podía ver a un médico y un sacerdote dirigiéndose hacia ellos desde la distancia. Cale, solo un poco, espera un poco más. Comenzó a masajear el cuerpo y los brazos de Cale. Había tanta sangre saliendo de él que a ella le preocupaba que no le quedara sangre.
Escuchó la voz tranquila de Kale en ese momento. Yo, estoy bien. ¿Qué? Sus pupilas empezaron a temblar mientras miraba a Kale. El sacerdote y el médico que se le acercaron se estremecieron. Había una voz llorando en la mente de Kale en este momento. Humano, estás sangrando demasiado. Humano, esto es diferente de lo normal. Humano, por favor, humano. Deje de sangrar, no lo dejaré sobrevivir, lo mataré incluso si yo también tengo que morir. Quédate aquí. La mano de Kale se movió para agarrar el aire. La condesa comenzó a fruncir el ceño al ver que intentaba agarrar el aire. Pensó que Kale estaba alucinando. Su mente también debe estar dañada. Finalmente se calmó después de ver al conde luciendo como si se fuera a volver loco mientras miraba a Kale. Al menos uno de ellos tenía que pensar con claridad. Sin embargo, fue difícil para ella controlar sus emociones después de escuchar lo que Kale dijo a continuación. Comillas. Te lastimarás si te vas. Las palabras que apenas logró pronunciar le dificultaron contener las lágrimas. Las cosas que decía mientras tosía sangre, las cosas que decía a pesar de que su mente debía estar hecha un lío. Incluso durante este momento. La hizo sentir como si su corazón se estuviera rompiendo. Kale finalmente logró hablar de nuevo. Comillas. Quédate a mi lado, Kof. Kale tosió sangre de nuevo. Luego comenzó a desangrarse una vez más. Kale no logró decir las palabras restantes en voz alta. Mátalo. Quédate a mi lado y mátalo. Solo uno entendió sus palabras. La parte inferior de los pantalones de Kale se estaba mojando por algo que no era sangre a pesar de que no estaba lloviendo. La existencia que estaba mojando los pantalones de Kale con sus lágrimas había entendido las palabras de Kale. Lo mataré. Ruumble. El cielo nublado comenzó a rugir de nuevo. La espada que fue como un desastre natural. Aunque Raon no pudo recrear esa espada, Dragón podría hacer algo similar. No fue difícil imitarlo. Por eso era un dragón. Una tormenta. El dragón comenzó a usar sus poderes para barrer todo. El cielo comenzó a volverse negro. Al mismo tiempo, Raon, el joven dragón, recordó algo que había escuchado del antiguo dragón. Finalmente pareció darse cuenta de por qué Kale estaba actuando así. El antiguo dragón, Eruhaven, había dicho algo casualmente mientras enseñaba a Raon. Niño, ¿has oído hablar de los Dragon Slayers, asesinos de dragones? A veces también se les llama cazadores de dragones, Dragon Hunters. A Raon no le había gustado en absoluto esa palabra. ¿Cómo se atreven a capturar a los grandes y poderosos dragones? Bueno, probablemente nunca tendrás que lidiar con un Dragon Slayer tratando de matarte. De hecho, el Dragon Slayer probablemente haría todo tipo de cosas para mantenerte con vida. El antiguo dragón Eruhaven había pensado que Kale había sido descendiente de una familia Dragon Slayer. No había dicho eso mientras se imaginaba un día como hoy. Era de conocimiento común lo que compartía con Raon. Los cazadores de dragones son individuos únicos. Han superado los límites de un ser humano. Son similares a la naturaleza. Humanos que eran similares a la naturaleza. Esas palabras habían hecho que Raon respondiera a Eruhaven. Nuestro débil ser humano también es similar a la naturaleza. Es por eso que estoy diciendo que tu débil punk humano es un cazador de... Bueno, supongo que debería fingir que no lo sé, ya que está tratando de ocultarlo. ¿Qué estás diciendo? Nada. De todos modos, escúchame, pequeño. Si un Dragon Slayer cazador de dragones viene tras de ti, corre. Raon soltó un bufido ante esa advertencia, sin embargo, Eruhaven continuó hablando en un tono serio. Esos bastardos son humanos que crecen comiendo dragones. Cada dragón tenía diferentes colores y atributos. Se decía que los dragones eran las existencias más cercanas a la naturaleza. Necesitaban comer dragones para parecerse más a la naturaleza. Los dragones jóvenes como tú deben tener especial cuidado. Tu cuerpo no ha crecido y no puedes usar aliento de dragón. Bueno, tienes al desafortunado punk a tu lado, así que probablemente te irá bien creciendo lentamente. No hay forma de que el grande y poderoso yo salga lastimado.
Eruhaven se rió entre dientes mientras respondía. Niño pequeño, no hay existencias grandes y poderosas en el mundo. Raon, el dragón negro, finalmente se dio cuenta de eso hoy. No soy grande ni poderoso. Todavía estoy lejos de eso. Raon miró la mano que sostenía su garra invisible. Había sangre goteando de esa mano. Raon puso sus emociones en su magia. Empezó a llover. Los wyverns restantes continuaron corriendo hacia el escudo plateado. Los osos esquivaron las catapultas y flechas mientras cargaban hacia las paredes del castillo agrietadas. Los tigres intentaron golpear a los osos por la espalda, sin embargo, había al menos 10 osos por cada tigre. Fue en ese momento. Rumble. La lluvia empezó a cambiar. La lluvia se convirtió en una tormenta y luego en una tormenta de granizo cuando comenzó a rugir. Luego, un rayo cayó del cielo. ¡Ki! Decenas, no, cientos de rayos cayeron sobre los caballeros wyvern y los osos. Los rayos apuntaban a los enemigos sin siquiera un mínimo de error. Estos rayos eran como la espada de antes tratando de cortar todo lo que encontraban en su camino. Sin embargo, hubo una persona que pudo cortar fácilmente esa tormenta y granizo. Este lugar es muy divertido. Es un mago el que intenta copiarme. ¿Quién es? El caballero con casco. Se humedeció los labios mientras atravesaba el granizo y los rayos y miró a su alrededor. Los poderes antiguos que Raon había sentido antes. El poder que le recordó los desastres naturales. La espada del caballero que consistía en tormentas, granizo y erupciones volcánicas manejó fácilmente las imitaciones falsas. La mirada del caballero con casco se volvió hacia Choyan. Se rió entre dientes mientras veía a Choyan escupir un poco de sangre. El aura negra retumbaba de acuerdo con las emociones de su dueño. El caballero con casco hizo contacto visual con Choyan. Quizás tendrías una oportunidad si hubieras alcanzado la oscuridad pura, pero aún estás lejos de eso. El caballero blandió ligeramente su espada. El dorso de su mano sangraba levemente. El aura negra había causado esta herida. Sin embargo, el caballero con casco no mostró miedo. La armadura de los enanos estaba protegiendo su cuerpo. Fue la creación de los enanos que querían matar dragones. Era lo suficientemente bueno como para ser la armadura de un cazador de dragones. Todavía no puedo bajar la guardia a su alrededor. Clang. Las dos espadas chocaron de nuevo. El aura negra que apareció de repente frente a él hizo un pequeño corte en su mejilla izquierda. Al mismo tiempo, su poder antiguo volcánico se estrelló contra el aura negra. ¡Bang! El ruido fue lo suficientemente fuerte como para ahogar los rayos. Te lo dije, no puedes ganar. El caballero se rió y Choyan apretó los dientes. Incluso Choyan sabía lo que el caballero estaba tratando de decir. Si logré completarlo. El aura negra. Hubiera sido una batalla mejor si hubiera completado la oscuridad. ¿Qué diablos es esa espada? Su aura no podía vencer a la espada. Parecía estar en un nivel completamente diferente. Choyan se paró encima de uno de los pocos esqueletos que quedaban mientras trataba de recuperar el aliento. Le costaba respirar. Él es fuerte cero. Él es más fuerte que yo. Solo un paso. Podría haberlo derrotado si hubiera dado un paso más hacia adelante. Jaf. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que tenía problemas para respirar así? No había experimentado esto durante más de 10 años. Choyan no podía limpiar la sangre que salía cada vez que respiraba. Después de toser sangre por primera vez en mucho tiempo, le pareció extraño. Se dio cuenta de algo en ese momento. Kale siempre había tosido aún más sangre cada vez. Choyan comenzó a fruncir el ceño. Esta persona es fuerte. Sin embargo, Choyan no tuvo la idea de perder en su mente. Choyan comenzó a fruncir el ceño aún más mientras el caballero con casco continuaba hablando burlonamente. Vine porque dijeron que había alguien con poderes antiguos, pero no pensé que escupiría sangre como dijeron que lo haría. Su cuerpo es débil, no tiene el plato para sostenerlo, pero aún así reunió poderes antiguos. Nota: plato se usa para describir el cuerpo. Por ejemplo, cuanto más grande es el plato, más comida se le puede poner.
Por lo tanto, tener un plato pequeño o un plato débil significa que la persona no puede volverse muy fuerte. Los comentarios del caballero estaban enojando a Choi-an. La naturaleza permitió que ese punk tuviera acceso a esos poderes antiguos. El caballero hablaba como si Kale hubiera tomado cosas que no se le debería haber permitido tomar. Por eso la mente de Choi-an estaba hecha un lío en este momento. Honestamente hablando, Kale Enituse fue el que el caballero con casco encontró más interesante. Solo las personas que tenían el permiso de la naturaleza, las personas con el plato para sostenerlos, podían ganar poderes antiguos. Aunque la gente del mundo pensó que se necesitaba el mandato del cielo para tener la suerte de encontrar poderes antiguos, en realidad la naturaleza calculó quién tendría acceso a ellos. Por eso el caballero no podía creer que alguien como Kale pudiera tener dos poderes antiguos. ¿Por qué alguien con un plato tan pequeño? El poder de la madera y la regeneración. Esos fueron los poderes de los que se dio cuenta el caballero con casco cuando chocó contra el escudo de Kale. Choi-an fue la persona que consideró el segundo más interesante. Este era alguien cuyo plato era casi tan grande como el suyo. Le pareció extraño que la naturaleza no le otorgara ningún poder antiguo a Choi-an. Choi-an cargó hacia el caballero que parecía estar pensando en otra cosa. Las dos espadas chocaron una vez más. ¡Bang! Las vibraciones del choque destruyeron los esqueletos circundantes y sacudieron el aire. La espada semitransparente y el aura negra se empujaban entre sí mientras los dos hombres se miraban el uno al otro. Choi-an pudo ver los ojos marrones detrás del casco. El caballero con casco empezó a sonreír. ¡Peligro! Choi-an intentó retroceder. Había pasado un tiempo desde que sintió tal sentimiento. Era algo que le recordaba a Eruhaven, el antiguo dragón. Los ojos del caballero con casco miraron profundamente a los ojos de Choi-an. El caballero luego le susurró a Choi-an. Tú también has vivido mucho tiempo. Esas palabras hicieron que Choi-an se estremeciera. También. Esa ligera vacilación hizo que el caballero comenzara a sonreír. Su brazo comenzó a moverse. Uf. Había agarrado a Choi-an por el cuello. Sin embargo, eso fue solo el comienzo. Los monstruos de Meri rápidamente mordieron el wyvern en el que viajaba el caballero con casco para ayudar a Choi-an a salir. Sin embargo, el caballero apuñaló su espada en el hombro de Choi-an. Se hundió en la herida como granizo, se abalanzó sobre ella como una tormenta y la quemó como un volcán. El caballero con casco comenzó a sonreír mientras seguía estrangulando a Choi-an. Choi-an se veía lamentable mientras el caballero continuaba estrangulándolo. Esto fue divertido. Valió la pena salir del armario por primera vez en mucho tiempo. Estoy seguro de que volveré a verte. El caballero se rió entre dientes mientras miraba el ceño fruncido de Choi-an. Su rostro estaba lleno de ira y dolor. El caballero lo soltó lentamente mientras continuaba mirando a Choi-an. Sin embargo, vio que la emoción desaparecía del rostro de Choi-an en ese momento. La mano en la parte inferior del hombro apuñalado agarró la mano del caballero con casco. La otra mano de Choi-an luego agarró la espada apuñalada en su hombro. Todo sucedió en un momento. Siizle. La palma de Choi-an comenzó a arder como si estuviera tocando lava. Choi-an observó al caballero con casco con una expresión sin emociones durante una fracción de segundo. Este era el verdadero rostro de Choi-an. Choi-an, quien se había estremecido a propósito, mostró su verdadera expresión. Su verdadera expresión era la de ninguna expresión. Su rostro se había endurecido después de vivir tanto tiempo, de tal manera que no mostraba ninguna emoción. El pie de Choi-an pateó el cuello del wyvern. Luego saltó con el caballero con casco y la espada en cada una de sus manos. Los esqueletos dudaron antes de alejarse rápidamente. El wyvern que ya no tenía al caballero fue inmediatamente alcanzado por un rayo. Screech, boom. El wyvern final cayó al suelo. El dragón había matado al último wyvern. Luego se dirigió fuera del escudo de plata que había creado. El dragón fue el único que quedó en el aire. Choi-an se estaba cayendo junto con el caballero con casco. ¿Estás loco?
El caballero con casco pateó a Choyan y trató de alejarse. Luego sacó aún más de sus poderes antiguos. Sin embargo, la mano de Choyan, que estaba cubierta de aura negra, no tenía intenciones de dejar ir el poder antiguo de la espada. El caballero con casco no estaba preocupado por la caída. Ese no era el problema. Sin embargo, había algo que le preocupaba. Maná muerto. La antítesis de la naturaleza se estaba juntando para crear un gran orbe. Había un pequeño esqueleto de monstruo en el centro. El caballero con casco comenzó a fruncir el ceño ante el poder que era más débil que él, pero que seguía reuniéndose. Lo sintió a sus espaldas. Sintió una pequeña flecha apuntando a su espalda. La nigromante estaba reuniendo fuerzas. El maná muerto que rodeaba al pequeño monstruo se estaba volviendo afilado como una espada. También había un poder que estaba apoyando el maná muerto. Era la magia falsa que imitaba sus poderes antiguos de granizo, tormenta y volcán. El joven dragón permaneció invisible mientras enviaba sus poderes para apoyar al maná muerto. El maná muerto, que se había reunido como una pequeña espada, se había convertido en una punta de flecha, mientras que los poderes de Raon lo convirtieron en una gran flecha. El caballero con casco podía ver las venas de las manos de Choyan que lo sostenían. Vio la voluntad de nunca soltarse en los ojos de Choyan. «Realmente me lastimaré así». El caballero comenzó a gritar mientras fruncía el ceño. «Estás loco. No moriré si eso me golpea. Solo tú morirás». La flecha apuntaba con precisión a la espalda del caballero con casco. Lentamente se estaba formando en una flecha completa. Esa flecha parecía como si pudiera perforar fácilmente tanto al caballero con casco como a Choyan. Choyan, que estaba mirando la flecha, miró hacia el caballero con casco. «He estado loco durante mucho tiempo». Ya estaba loco. Sucedió hace mucho, mucho tiempo. Se había vuelto loco dentro del bosque de la oscuridad. ¿Cómo no volverse loco después de vivir durante decenas de años por su cuenta? A Choyan no le gustó lo relajado que estaba este caballero. Necesitaba ver cómo este caballero resultaba herido para reprimir algo de su ira. Una sonrisa se formó lentamente en su rostro sin emociones. Fue porque estaba agradecido de que Mary hubiera entendido sus intenciones. Las personas definitivamente eran más fuertes juntas. Raon comenzó a hablar en la mente de Choyan en ese momento. «Definitivamente no morirás, estúpido Choyan». La flecha luego voló hacia adelante. «Hijo de P». Otro fuerte ruido se pudo escuchar fuera del territorio Enituse junto con el grito del caballero con casco. «Bang». Kale resopló una vez más después de ver una explosión cegadora una vez más. Increíbles tontos. El corazón de la vitalidad. El poder antiguo estaba trabajando para deshacerse de toda la sangre de su cuerpo. Kale lentamente comenzó a ponerse de pie. Todavía no se había caído.